La compañía, dice, comillas, el requerimiento de la Fiscalía, dice, la compañía impuso restricciones que impiden, restringen o entorpecen la libre competencia o tienen la aptitud para ello. Y eso viene ocurriendo al menos desde el año 2019, lo que ha permitido consolidar a Google Play como el principal canal de descarga de aplicaciones, pero limitando las opciones disponibles para desarrolladores y consumidores. La FNE, la Fiscalía Nacional Económica, acusó a Google de abuso de posición dominante ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia por prácticas que, según la Fiscalía, restringen la libre competencia en Android desde ese año, desde el 2019 al menos. En su escrito, solicitó a este tribunal aplicar a Google esta multa a beneficio fiscal, dice, por infringir gravemente el artículo 3º del Decreto Ley número 211. Entonces, ¿qué es lo que dice ese artículo 3 del Decreto Ley número 211? Dice lo siguiente textual, artículo 3º de la ley. El que ejecute o celebre individual o colectivamente cualquier hecho, acto o convención que impida, restrinja o entorpezca la libre competencia o que tienda a producir dichos efectos será sancionado con las medidas señaladas en el artículo 26 de la presente ley, sin perjuicio de las medidas preventivas, correctivas o prohibitivas que respecto de dichos hechos, actos o convenciones puedan disponerse en cada caso. Se consideran, entre otros, como hechos, actos o convenciones que impiden, restringen o que entorpecen la libre competencia o tienden a producir efectos como ese, lo siguiente, y da una serie de explicaciones o de situaciones que podrían dar pie a lo que se señala en la consideración general del artículo. Por ejemplo, los acuerdos o prácticas concertadas que involucren a competidores entre sí que consistan en fijar precios de venta o de compra. Lo hemos visto, ¿no? En la colusión de ciertos productos, ciertos servicios. No pareciera ser el caso, la letra A, ¿no? Estamos hablando aquí de que se hubiesen concertado algunas empresas con efecto ¿cómo se llama?, de entorpecer la libre competencia vía precio. Después, otro considerando dice, la explotación abusiva por parte de un agente económico o un conjunto de ellos de una posición dominante en el mercado. Allí parece ser, ¿no? Parece que la letra B es la que cae. Letra C, las prácticas predatorias o de competencias desleal realizadas con el objeto de alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante. Podría ser la C, ¿no? Y la letra D, la participación simultánea de una persona en cargo ejecutivo relevante o de director de dos o más empresas competidoras entre sí, siempre que el grupo empresarial que pertenezca a cada una de las referidas empresas tenga, ya, bla, 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 pareciera no ser la letra D, pareciera ser entre la letra B y la letra C de la ejemplificación del considerando general de este artículo, el que estaría siendo sustentado argumentativamente por la Fiscalía Nacional Económica para imponer, para establecer esta denuncia y pedir entonces las acciones ante el Tribunal de la Defensa de la Libre Competencia. Profundizamos en eso, precisamente ahora, aquí en Doble Clic. En Tele 13 Radio hacemos un doble clic. Conduce Ramón Ulloa. Sí, claro, porque ustedes escucharon que la Fiscalía Nacional, por todo esto ya dicho, pide que se imponga una multa de casi 89 millones de dólares y al mismo tiempo también se apliquen medidas correctivas. El caso se remonta al 2 de junio del año 2022, cuando Cristian Reyes, hoy socio de Aninat Abogados y ex jefe de la División de Litigios de la Fiscalía Nacional Económica, o sea, trabajó allí, presentó una denuncia contra Google y Apple acusándolas de imponer cláusulas abusivas a los desarrolladores de aplicaciones móviles a través de sus tiendas digitales. Pues bien, Cristian Reyes Cid está en comunicación con nosotros a esta hora de la mañana para ayudarnos entonces a hacer este doble clic. Abogado, buenos días. Hola Ramón, ¿cómo estás? Encantado de estar en el programa. Muchísimas gracias también a nosotros y qué mejor de ir a la fuente directa, ¿no? A quien presentó este requerimiento en su momento para entender cuáles fueron las motivaciones en ese instante y cómo ha sido la historia de esta presentación, Cristian. Sí, Ramón, bueno, después de la clase magistral que acabas de hacer, queda poco espacio para hablar del tema, pero efectivamente en junio presentamos una denuncia, la presenté como ciudadano, porque nos dimos cuenta en nuestra oficina que había muchas empresas que estaban afectadas con cobros y exigencias por parte de los propietarios, digamos, de sistemas operativos, en este caso Android y iOS,
es decir, Google y Apple, respecto de porcentajes de cobro, exigencias de medios de pago determinados y no otros, prohibiciones de los desarrolladores de aplicaciones para poder mandar a sus clientes a sus propias páginas web. Y lamentablemente, dado que estos desarrolladores de aplicaciones, el 100% de su venta la hacen a través de aparatos móviles, ninguno estuvo dispuesto a presentar una denuncia por temor a represalias y a no poder seguir vendiendo sus productos, servicios o bienes digitales. Por lo tanto, lo presentamos en junio del 2022 y probablemente fue el primer caso que se presentó en Latinoamérica en esta materia, aunque ya en Estados Unidos, Europa y en Asia esta discusión ya se había producido. Claro, es verdad. Por eso yo hacía referencia también al principio, cuando empezábamos el programa, que situaciones como esta habíamos de alguna manera descrito en noticias respecto de demandas, requerimientos ante la justicia o ante los tribunales de libre competencia en otras partes del mundo y especialmente en Estados Unidos. ¿Cómo se ha ido resolviendo? ¿Cuál ha sido la derivada que ha tenido en esos países para entender un poco o proyectar lo que podríamos enfrentarnos acá, Cristian? Sí, a nivel mundial han sido grandes empresas las que han demandado a Apple y Google, como Spotify, Epic Games, que es la desarrolladora del juego Fortnite, o Tinder, cuya empresa se llama Match, las que han ido demandando y que han ido obteniendo sentencias favorables en Europa, en Estados Unidos, en Corea del Sur, por ejemplo, otro ejemplo concreto, o ha habido acuerdos y en los lugares en que ha habido estos acuerdos o sentencias, las empresas demandadas han ido cambiando su comportamiento, pero el comportamiento lo cambian en cada jurisdicción en que les llega la prohibición. Por lo tanto, en el caso de Chile podría haber un cambio de comportamiento si es que se recibe una sentencia o un acuerdo con la Fiscalía que así lo ordene. Por lo tanto, es algo que se ve muy caso a caso, pero ha ido avanzando en restringir esas limitaciones que estas mismas empresas establecen y que en total tienen casi el 100% del mercado de los sistemas operativos para aparatos móviles. Es bien interesante porque los casos que estás nombrando tú, ¿no? Son igual empresas enormes, ¿no? De alcance global. Por lo tanto, uno podría decir allí que se enfrentan de alguna manera una empresa grande con un gigante. Pero a lo que me señala acá en Chile, no es posible, porque decías tú en la introducción que la empresa chilena muy pequeña enfrentarse a un gigante parece, bueno, totalmente desmedido. David contra Goliat. Claro, y ahí la importancia de lo que hizo la Fiscalía Nacional Económica en este caso, porque a partir de una denuncia en que uno como abogado no cuenta con toda la información de mercado, la Fiscalía pudo ocupar sus atribuciones y pudo recibir información tanto de desarrolladores chilenos como extranjeros, además de empresas de medios de pago que también son afectadas, y poder construir un caso que seguramente consta de mucha prueba que va a permitir acreditar la posición de la Fiscalía, y eso es el espíritu de nuestro sistema libre de competencia, y eso demuestra que está funcionando, a lo menos respecto de Google, porque yo creo que también debió haberse demandado a Apple y espero que así sea. Ya. Ahora, por ejemplo, se le exige a los fabricantes de los dispositivos de Android, por ejemplo, que preinstalen Google Play Store en una parte que sea como preferente, como una condición para que la aplicación pueda desarrollarse allí, pueda ser entregada, puede ser utilizada y ofrecida. O sea, por regla general el mundo tiene a Apple y Google como los principales sistemas operativos de los aparatos móviles. Ha habido intentos de Samsung, de Xiaomi, de Microsoft, pero todavía la mayoría de los aparatos móviles tiene Android, sobre todo 95% a lo menos. Y por lo tanto, claro, cuando yo desarrollo una aplicación de citas, una aplicación de música o de juegos, tengo que tener un software, una aplicación que sea compatible con el sistema operativo, y en este caso Android o iOS. Y al final de cuentas, muchas de estas aplicaciones son gratuitas, pero cuando uno empieza a vender juegos, accesorios digitales o vende suscripciones, por ejemplo, a un streaming, todos esos cobros tienen que pasar por la tienda de Google en este caso, y por lo tanto tiene que ser a través de su medio de pago, a través de su sistema de facturación y con el porcentaje que les corresponde, sin que uno como desarrollador de aplicación pueda reclamar sobre el punto, porque no hay alternativa. Ya, y para descargar, por ejemplo, las aplicaciones de tiendas externas vía web, ¿se producen problemas también o no?
En general, se producen los problemas cuando estas aplicaciones terminan siendo detectadas por los sistemas operativos, por mi celular, y dice usted la bajó de este lado, a veces son bloqueadas, o algunas veces son igual reconocidas y por lo tanto a uno le piden actualizar y le piden actualizar a través de Google Play. Por lo tanto, quizás esos pequeños casos que se salen del camino son redirigidos de algún modo y en algunos casos son bloqueadas la aplicación. Ya, porque uno podría pensar de pronto que una razón que puedan dar es que lo que estamos haciendo realmente usted, señor cliente, es protegerlo. Porque como no es de un origen fiable, por decirlo de alguna manera, usted puede descargar cualquier cosa de la web, puede dañar su equipo, puede someterse a algo. Entonces, es mejor que pase por nuestra tienda para que nosotros le demos una credibilidad y una seguridad. Estoy pensando como un argumento en contra para tratar de zafar, ¿o no? Sí. Y es un argumento muy válido. De hecho, acá el tema no tiene que ver con que no haya cobro, porque efectivamente puede haber costos, puede haber riesgos, puede haber medidas de seguridad que implique que deba haber cobros. El tema es que acá se aplica un cobro entre un 15 y un 30% de cualquier venta. Es decir, si una venta vale 100 o vale infinito, se aplica el porcentaje igual. Entonces la pregunta es, si el costo es X, ¿por qué el precio no es X más algo? Y estamos ok, pero al final el cobro termina siendo algo infinito. Y por otro lado, ¿por qué si usted por temas de seguridad me dice que no puedo ocupar, qué sé yo, otros medios de pago que tienen tanta o mejor seguridad que usted para poder hacer pago? ¿Y por qué? Por razones de seguridad no me pide a mí como desarrollador ciertos requisitos para que yo pueda conocer a mis clientes, porque al final no los puedo conocer tan directamente porque tengo que hacerlo todo a través de Google, y por lo tanto tengo un intermediario que a mí como desarrollador de una aplicación de citas, de medios de comunicación, de viajes, no me permite que esos clientes míos puedan visitar mi página directamente a través del celular, sino que finalmente todo tiene que pasar por Google y es información mía como empresa que no tengo por qué compartirla con Google. Entonces, hay cosas que por supuesto tienen todo el fundamento del mundo, pero hay otras que no, y de alguna forma son mercados distintos que al momento de unirlos, atarlos, también puede haber una injustificación importante, tal como tú dices en la cita inicial. Puede ser una conducta anticompetitiva o que tienda a producir estos efectos, es decir, que tenga la potencialidad de hacerlo y que no es solo explotativa, como dice la norma, sino que también exclusoria, porque está excluyendo otras posibilidades de medios de pago o otros accesos que se pueda hacer a través de los aparatos móviles con toda la seguridad que se requiera. Claro, porque por último, si fuese esta advertencia de buena voluntad, de buenas prácticas, de seguridad, como uno quisiera decir, podría tener, aparte de la posibilidad de hacer la advertencia, que se agradece, tal vez al hacer la transacción o bajar esta aplicación, tener otro sistema de pago, pero te dirige solamente a ese sistema de pago. Claro, solo al de Google Pay y un sistema de facturación propio de ellos, y al final de cuentas uno se pregunta si eso es necesario para la seguridad de la aplicación y en el mundo se ha concluido de que no. Ahora, decía yo también que la ley establece, no es verdad, no solamente de llegar a concretarse después y a consideración propiamente del Tribunal de la libre competencia, que existe la infracción y que por lo tanto se cursa eventualmente una multa a beneficio fiscal. No solamente es eso, ¿no? Sino que son las medidas correctivas y prohibitivas. En ese sentido, ¿hacia dónde apunta lo que se solicita en la segunda parte, ¿no? Que no solamente es establecer una multa que eventualmente deba pagarse? ¿Aló? Se nos cayó la comunicación con el abogado Cristian Reyes, socio de Anidad Abogados, y importante en este tema porque, como decíamos al principio, es el abogado que hizo la denuncia original en la Fiscalía Nacional Económica y que ha llevado a esta noticia que tiene suma importancia porque, como decíamos al comienzo, sabíamos de este tipo de presentaciones a nivel mundial en otros países, pero es la primera en Latinoamérica. Recuperamos ahora sí el contacto, decía abogado y preguntaba que la ley establece eventualmente, si es que el tribunal así luego de la investigación llega a establecerlo, una multa a beneficio fiscal, que en este caso lo que se está solicitando es bastante dinero, son 89 millones de dólares. Pero además vienen medidas prohibitivas y correctivas. ¿Hacia dónde apunta lo solicitado?
Yo creo que lo más importante que la multa, y podría haber ocurrido antes que la Fiscalía interpusiera su demanda, son los cambios de conducta por parte de Apple y Google, porque al final de cuentas se está perjudicando a los consumidores, no solo a los desarrolladores y medios de pago. Pero lo que debiera hacer efectivamente Google, con todos los estándares de seguridad que se requieran, establecer medidas de mayor apertura para que pueda haber otros medios de pago, para que se justifiquen los cobros, para que existan otras formas de facturación, para que el desarrollador de aplicaciones pueda redirigir a la gente y conocer a la gente con la cual está prestando servicio. Son medidas que son muy prácticas y que a mi juicio redundaría en mejores servicios digitales para los clientes finales y debiera redundar en menores precios, porque los cobros estarían ajustados a algún criterio de costos que fuesen razonables. Cristian, y esto apunta la presentación de la Fiscalía Nacional Económica a Google, pero en la denuncia, yo decía al principio, también involucraba a Apple, se acusaba de esa manera. ¿Tiene alguna noción de por qué al final la Fiscalía pudo haber establecido sí en una y no sé si es el no en el otra, o esperar que más adelante también pueda ir en esa misma dirección con la otra empresa? Claro, en general la Fiscalía ataca por abuso de posición dominante el que tenga la dominancia en el mercado, y Google tiene 95%, y probablemente Apple tiene 3 o 4% del mercado en Chile, pero ha habido muchas demandas en que se demanda colectivamente a las que tienen posición dominante colectiva. Ha pasado en el mercado eléctrico, en el mercado de telefonía. Por lo tanto, perfectamente se podría haber demandado a Apple porque está cometiendo la misma conducta, y incluso no podría decir que es monopolista de su propia tecnología, y por lo tanto yo creo que la Fiscalía todavía tiene espacio de iniciar acciones contra Apple, y también tienen espacios particulares, empresas afectadas, para presentar sus propias demandas o hacerse parte de la demanda de la Fiscalía, y por lo tanto yo creo que es algo que puede ocurrir y generar una acumulación de expedientes que finalmente termine en una decisión unificada del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Y ahora es una presentación que, digamos, uno la agradece como ciudadano particular, ¿no? Porque muchas veces ha tenido estas conversaciones cuando utiliza estos instrumentos que hoy día son tan imprescindibles en la vida de cada uno. O sea, hoy día no podemos estar viviendo, no sé si para bien o para mal, eso será consideración de cada uno, pero es parte de nuestra vida. Las plataformas digitales, los teléfonos digitales, entonces se agradece que alguien pueda hacer esta presentación. Y digo un poquito esta introducción para una última consideración, Cristian, porque como yo decía al principio, usted fue ex jefe de la División de Litigios de la Fiscalía Nacional Económica, por lo tanto estamos hablando de un profesional que sabe de lo que significa los temas de la libre competencia, trabajó allí y por lo tanto es como una representación bastante bastante certera, digamos de alguna manera, o representativa para quienes somos totalmente legos en esta materia y que no tendríamos por dónde tal vez cursar una demanda no entendiendo bien de estos temas. Sí, realmente cualquier ciudadano puede presentar denuncias en la Fiscalía Nacional Económica, en la página web, están todos los canales, pero efectivamente en este caso me toca ver temas de libre competencia en la práctica y en la universidad, y uno va viendo cómo van ocurriendo ciertas situaciones en el mundo, y esta situación en particular también se producía en Chile porque estaba disponible la información de Google y de Apple en sus propios sitios web. Entonces, efectivamente, la Fiscalía necesita a veces algún tipo de iniciativa privada, que puede ser, en el caso de la farmacia, por ejemplo, fueron mujeres que tenían noción del precio de los anticonceptivos las que iniciaron el caso. Entonces, podrían ser ciudadanos que finalmente ayuden a la Fiscalía a darse cuenta que hay una problemática, sin perjuicio de las facultades que la Fiscalía tiene en forma propia, pero al final de cuentas, meternos en estos temas es importante, es fundamental, porque estamos avanzando muy rápidamente a un mundo digital, y resulta que si no se frenan ciertos comportamientos puede ser que sea demasiado tarde posteriormente. Por eso se agradece, y se agradece también el tiempo para poder conversar de esto y explicarlo más en sencillo, haciendo este doble clic sobre esta materia. Cristian Reyes, CID, socio de Aninat Abogados y abogado que hizo la denuncia original en la Fiscalía Nacional Económica de esta noticia que estamos comentando. Muchísimas gracias, que tenga una excelente semana. Igualmente, Ramón, muchas gracias.